Parte 1. El mensaje que lo cambió todo. La noche comenzó con un ruido seco, el portazo de Clara al entrar en el salón. Llevaba el móvil en la mano, la mirada encendida y el paso rápido, como si cada segundo pesara demasiado. Mateo, que estaba tumbado en el sofá viendo distraídamente la televisión, se incorporó de golpe. ¿Qué pasa?, preguntó, confundido. Ella no respondió enseguida. Caminó hasta el centro de la habitación y se quedó quieta, respirando de manera agitada, con los dedos apretando la funda del móvil como si fuera algo peligroso. Por un instante, la luz del aparato iluminó su rostro y dejó ver que había estado a punto de llorar. «Acabo de leer algo», murmuró al fin. «Algo que lo cambia todo». Mateo sintió un escalofrío. No era común verla así. Intentó acercarse, pero ella levantó la mano, cortando cualquier movimiento. «Si te lo cuento, no me mirarás de la misma forma», añadió, con la voz baja pero firme. El silencio se extendió como una cuerda tensa. Afuera, los sonidos de la ciudad parecían apagarse. En el salón solo se oía el zumbido constante del viejo ventilador. Mateo quiso quitarle importancia, pero había algo en su mirada que le impedía hacerlo. «Clara, dime de una vez qué pasa». Ella se giró hacia él, con una mezcla de miedo y determinación. Se notaba que estaba a punto de cruzar una línea invisible. Y lo hizo. Dio un paso rápido hacia él, y sin explicaciones lo interrumpió con un beso. Mateo se quedó paralizado, sin comprender. El móvil cayó de sus manos al suelo, vibrando una vez más antes de apagarse la pantalla. En ese instante, todo lo que importaba era el peso de ese gesto inesperado. Él abrió la boca para preguntar, pero Clara ya se había apartado, mirando hacia un punto indefinido, como si temiera haber cometido un error irreparable. «¿Ahora entiendes por qué no podía contártelo?», susurró. El salón entero pareció quedarse sin aire. Y, aunque Mateo quería exigir respuestas, supo que aquella noche no había hecho más que comenzar. Parte 2. La calma rota. El ambiente en la casa parecía haber cambiado de piel. El eco del beso seguía flotando en la memoria de Mateo, aunque él intentaba fingir normalidad. Se levantó del sofá y fue a la cocina, como si preparar un vaso de agua pudiera borrar lo ocurrido. El sonido del grifo llenó el silencio, pero sus pensamientos eran imposibles de acallar. Clara lo siguió con pasos lentos, arrastrando los pies descalzos sobre las baldosas frías. Se apoyó contra la puerta, observándolo. Había algo distinto en su expresión, menos rabia, más incertidumbre. «¿De verdad no vas a decir nada?», preguntó al fin. Mateo se giró, con el vaso en la mano. «¿Qué quieres que diga?». «Fue inesperado». «Todo contigo es inesperado. Siempre esquivas las cosas», respondió ella, con una sonrisa que no ocultaba su tensión. El vaso tintineó contra la mesa cuando él lo dejó. La discusión comenzó casi sin que se dieran cuenta. Primero por una tontería, la película que iban a ver. Ella quería un drama francés, él una comedia ligera. Los argumentos parecían exagerados, como si la elección del género escondiera un asunto mucho más profundo. «No entiendes», dijo Clara de repente. «No se trata de la película, se trata de ti. Siempre huyes cuando algo se vuelve serio». Mateo sintió que las palabras le atravesaban. No contestó al instante. Se limitó a mirarla fijamente, buscando en su rostro algún rastro de explicación. En la mesa quedó vibrando el móvil de ella, como un recordatorio constante. Clara lo agarró con rapidez, evitando que él viera la pantalla. Ese gesto encendió más su curiosidad, y al mismo tiempo lo llenó de una sensación que no sabía si era celos o miedo. El ventilador siguió girando con un zumbido monótono. Afuera, alguien encendió una moto y se perdió en la calle. Dentro, el aire era cada vez más denso. Mateo respiró hondo. «Si no me lo cuentas, nunca sabré qué está pasando contigo». Ella bajó la mirada, esquivando el peso de sus ojos, y entonces dijo, casi en un susurro, «Quizá no quiero que lo sepas todavía». El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier respuesta. Parte 3. La segunda chispa. La luz del proyector llenaba la sala con sombras danzantes, proyectando imágenes que nadie miraba. La película francesa seguía su curso, pero Mateo y Clara no prestaban atención. Cada gesto, cada parpadeo se convirtió en un lenguaje propio. Clara se movió más cerca,
sus rodillas rozando las de Mateo sin previo aviso. Él sintió un hormigueo extraño, una mezcla de sorpresa y algo que no podía nombrar. Intentó desviar la mirada hacia la pantalla, pero sus ojos se encontraron y se mantuvieron allí, fijos. Siempre dicen que parecemos una pareja, dijo ella, con voz baja, casi entre dientes, que nos vemos demasiado naturales juntos. Mateo tragó saliva. No era un comentario casual. Había algo en la forma en que lo dijo que lo hizo estremecerse. Intentó bromear, aunque su risa sonó tensa. Quizá la gente no sabe ver bien. Ella se inclinó un poco más, y otra vez, casi sin pensarlo, ocurrió un beso. Esta vez breve, silencioso, como un destello inesperado que iluminó sus dudas y temores. No hubo palabras, solo la sensación de que algo había cambiado otra vez. Se separaron lentamente. Clara miraba hacia un punto indefinido, mientras Mateo se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de suceder. Todo parecía más intenso de lo que debería, y sin embargo, era completamente real. ¿Siempre vamos a hacer esto?, preguntó Mateo, tratando de mantener la calma. No lo sé, respondió ella, encogiéndose de hombros. Quizá sí, quizá no. Todo depende de lo que estemos dispuestos a aceptar. El proyector siguió proyectando imágenes que nadie veía, y la habitación se llenó de un silencio denso, cargado de expectativa. Afuera, el viento agitaba las persianas, y cada crujido de la madera parecía marcar los segundos que pasaban, recordándoles que no podían retroceder. Clara levantó el móvil de la mesa, mirándolo un instante antes de apagarlo. Mateo la observó, sintiendo una mezcla de curiosidad y ansiedad. La noche no había hecho más que comenzar, y él comprendió que cada gesto de ella escondía algo que todavía no estaba listo para descubrir. Parte 4. La tensión que no se nombra. El reloj en la pared marcaba las 11:30, pero en el salón parecía haberse detenido el tiempo. La luz del proyector seguía proyectando escenas que nadie miraba. La verdadera película estaba en los gestos, en el silencio cargado entre Mateo y Clara. Ella se recostó contra el respaldo del sofá, cruzando las piernas, pero no miraba la pantalla. Su mirada estaba fija en algún punto detrás de Mateo, como si buscara respuestas en el aire. A veces me pregunto si estamos jugando a algo que no entendemos, murmuró Clara, sin volverse, como si todo esto tuviera un riesgo que todavía no queremos enfrentar. Mateo tragó saliva. Su corazón latía más rápido de lo normal. No sé si es juego o simplemente que estamos siendo honestos de una forma que nunca antes nos permitimos, respondió, intentando sonar tranquilo, aunque sus manos temblaban levemente sobre sus rodillas. Un crujido de la madera vieja los hizo mirar hacia la puerta. Afuera, un gato pasó rozando la ventana, provocando que ambos contuvieran un pequeño sobresalto. Fue un recordatorio de que el mundo seguía ahí afuera, con sus reglas y consecuencias, incluso si ellos se habían perdido en la intensidad de la habitación. Clara se inclinó ligeramente hacia Mateo, como buscando apoyo, pero sin tocarlo. ¿Y si estamos arruinando algo sin darnos cuenta?, preguntó. Su voz un susurro que apenas rompía la tensión. No creo que se pueda arruinar algo que aún no se ha definido, contestó Mateo, sorprendiéndose de su propia audacia. Por un instante, ambos permanecieron inmóviles, respirando al ritmo de la electricidad silenciosa de la habitación. Cada mirada se convertía en un puente invisible, y cada silencio era un mensaje cargado de significado. El ventilador giraba más rápido de lo normal, agitando el aire caliente y haciendo que los reflejos de la pantalla bailaran sobre las paredes. Afuera, un par de vecinos reían en la terraza de enfrente, ajenos a la tensión que consumía la sala. Tal vez deberíamos dejar de pensar tanto, dijo Clara, con una media sonrisa que no lograba ocultar la preocupación. Solo sentir. Mateo asintió, pero sabía que esa sensación era peligrosa. Todo lo que había pasado hasta ahora lo había arrastrado más allá de lo que había anticipado, y el riesgo de perderse en ese instante era real. Parte 5. El punto de no retorno. El viento comenzó a soplar con fuerza por la ventana entreabierta, haciendo que las persianas golpearan suavemente la pared. Cada sonido externo parecía amplificar la tensión dentro del salón. Mateo y Clara permanecían cerca, sentados uno al lado del otro,
pero ahora el aire entre ellos era casi tangible, cargado de expectativas y miedo al mismo tiempo. ¿Sientes lo mismo que yo?, preguntó Clara, su voz apenas audible sobre el zumbido del ventilador. Mateo la miró, incapaz de responder de inmediato. Todo en su interior le decía que cualquier movimiento podía cambiarlo todo. La mirada de Clara, llena de determinación y vulnerabilidad a la vez, lo empujó hacia adelante. Y en un instante fugaz, inesperado, ocurrió un beso. Breve, pero suficiente para dejar ambos respirando con dificultad. Cuando se separaron, un silencio pesado los envolvió. Mateo tragó saliva y sus dedos rozaron sin querer los bordes de la mesa, como si buscaran anclaje. Clara se apoyó un poco más hacia atrás, sin apartar la vista de él, como midiendo hasta dónde podían llegar. De repente, un estruendo afuera hizo que ambos se sobresaltaran. Una rama golpeó la ventana. Ese instante de sorpresa rompió la ilusión de control, recordándoles que había un mundo real, lleno de consecuencias que no podían ignorar. Tal vez esto ya no tiene vuelta atrás, dijo Mateo, con una mezcla de miedo y fascinación en la voz. Quizá, respondió Clara, apretando los labios. O quizá solo nos estamos engañando a nosotros mismos. El reloj marcaba la medianoche, y cada tic parecía más fuerte, más real. Afuera, los sonidos de la ciudad se intensificaban. Un coche arrancando, risas lejanas, pasos en la calle. Cada ruido actuaba como un recordatorio de que no podían quedarse aislados en su burbuja de emociones. Ambos comprendieron que algo había cambiado entre ellos, aunque todavía no podían definir qué. La mezcla de deseo, curiosidad y miedo creaba una tensión insoportable, como una cuerda a punto de romperse. Clara levantó el móvil de la mesa y lo dejó sobre el sofá sin encenderlo. Mateo la observó, consciente de que cualquier movimiento podía alterar el frágil equilibrio que los mantenía juntos, y al mismo tiempo, tan lejos de la realidad. Parte 6. El amanecer de lo inesperado. La primera luz del amanecer se colaba por las rendijas de las persianas, tiñendo la habitación de tonos dorados y suaves sombras. Mateo y Clara permanecían sentados uno frente al otro, con la distancia de quien sabe que algo ha cambiado para siempre. La película ya había terminado horas atrás, y el proyector seguía apagado, dejando la sala en un silencio casi sagrado. Clara levantó lentamente el móvil que había dejado sobre el sofá la noche anterior. Lo sostuvo con cuidado, como si estuviera temerosa de romper el momento. Mateo la miraba, conteniendo la respiración, consciente de que aquel gesto podía traer claridad o cerrar definitivamente la puerta a lo que había surgido entre ellos. «Es hora», dijo ella suavemente, con una media sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. «¿Puedes leerlo ahora?» Mateo tomó el teléfono con manos firmes, pero temblorosas. La pantalla mostraba un mensaje de su amiga en otra ciudad. «Mañana me voy a estudiar fuera del país. No quería que te enteraras tarde». El corazón de Mateo se detuvo un instante. Todo lo que había sentido la noche anterior, toda la intensidad de sus emociones, no había sido por él, sino por la inminente partida de alguien más en su vida. Clara lo observaba, sin apartar la mirada, esperando su reacción. Él levantó los ojos y vio en ella algo que no había percibido antes, una mezcla de alivio y melancolía. No había enojo, ni reproches. Solo la conciencia de que lo que creyeron intenso había sido una ilusión compartida, una chispa de emoción que no pertenecía a ninguno de los dos. Mateo respiró hondo, y en ese instante todo pareció calmarse. Se dio cuenta de que la noche, con sus besos y silencios cargados, no había sido un error, sino un recordatorio de lo que significa sentir profundamente, incluso sin resultados ni certezas. Clara se levantó. Caminó hacia la ventana y abrió las persianas por completo. La ciudad despertaba lentamente, coches pasando, risas lejanas, aromas de pan recién horneado. Mateo se levantó también y la siguió con la mirada, sin necesidad de palabras. Ambos comprendieron que la noche los había cambiado, aunque la vida siguiera su curso. La emoción intensa, la tensión, el miedo y la curiosidad habían quedado suspendidos en un instante perfecto que ya no necesitaba explicación. Mateo sonrió levemente, y Clara respondió con un suspiro suave. Ninguno dijo nada más, pero el aire entre ellos se llenó de un entendimiento silencioso.
No todo tiene que resolverse para ser valioso. La historia no terminó con un cierre, sino con un despertar inesperado, dejando al espectador con un sentimiento de asombro, dulzura y una melancolía encantadora, como si hubiera presenciado un instante que permanecerá intacto en la memoria para siempre. Fin de la historia.